¿Sí? No está difícil encontrar ese libro, ¿eh? Es el primero. Y el libro de Génesis, ¿verdad? Es un libro que está, vamos a decir, con otros 4 libros que se le llamaba la ley, ¿verdad? Porque a ese conjunto de libros se le llama el Pentateuco, que son los 5 primeros libros, ¿verdad? Y el libro de Génesis es escrito por Moisés, ¿verdad? Se le da la autoría a Moisés, y Moisés lo escribe en el desierto, ¿verdad? Para los que hemos estado estudiando acerca de los desiertos, que en los desiertos Dios habla, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ahora ya cambiamos nuestra perspectiva, ¿verdad? Cuando estemos pasando un desierto, atento porque Dios también quiere hablarnos en esos desiertos que estamos viviendo. Y bueno, pues si ese escrito fue dado a Moisés en el desierto, era para un tipo de auditorio o un tipo de personas que estaban en el desierto, que era el pueblo, ¿verdad? Entonces el escrito es dado para alentar al pueblo y para demostrarles desde un principio la fidelidad de Dios. Y dice, y hoy solo vamos a estudiar el primer versículo, ¿vale? Que es muy importante. Si nosotros no creemos el primer versículo de la Biblia, no vamos a tener muchos problemas después con la Biblia de creer. Si tú no crees el primer versículo, ya tienes un gran problema. Porque miren lo que dice el primer versículo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿vale? Importante, la Biblia no es un libro científico, la Biblia no es un libro que quiere comprobar la existencia de Dios. La Biblia es un libro que da a la existencia de Dios por sentada. Y de esta manera entra. La Biblia no quiere explicar de que Dios existe, no. La Biblia da por sentado de que Dios existe. Y por eso es que entra en el versículo 1 de esta manera. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces el libro de Génesis, que en realidad su significado es origen, o orígenes, o principios, o comienzos. Entonces vamos a encontrar el origen de todas las cosas en el libro de Génesis. Es donde vamos a encontrar el origen de todas las cosas. Vamos a encontrar el comienzo de la tierra como habitación del hombre, el comienzo de la raza humana, el comienzo del pecado del hombre, el comienzo de la familia humana, el comienzo de la revelación redentora, el comienzo de la civilización incrédula, el comienzo de las naciones, el comienzo de las lenguas humanas, el comienzo de la raza hebrea. Todas estas cosas las vamos a encontrar en el libro de Génesis. El libro de Génesis, para nosotros los creyentes, es un libro muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un contexto donde se nos está diciendo de que Dios no existe. Y eso es lo que se nos está diciendo. Hace una semana íbamos con el Samu. El Samu es muy dado a creer en Dios y él es muy evangélico para sus cosas. Entonces íbamos al fútbol y no sé qué íbamos hablando acerca de Dios y él me dice, Dios no existe. Y yo digo, ¿cómo que Dios no existe, Samu? Sí, eso dicho el Sergi en el cole. El Sergi es un chico que tiene 7 años igual que él. Y que le he dicho que Dios no existe. Y ese es el contexto en que nosotros nos encontramos. Más nosotros, como la mayoría somos, ¿verdad? De latino, ¿verdad? Somos latinos allí, pues venimos de un contexto cristianizado, ¿verdad? Un contexto, a pesar de que de aquí fueron hacia allí, vamos a decir, pero nosotros siempre hemos crecido con el concepto de que Dios. Pero resulta que aquí, ahora, en la Europa occidental, a Dios lo están quitando. Y quien se está poniendo es el hombre como Dios. Entonces es muy importante que el versículo 1 nosotros lo tenemos que creer de la Biblia, porque si no lo creemos, ya no vamos a creer en la Biblia como tal. Entonces, en esta mañana, tú tienes que pensar si realmente crees que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces Génesis nos revela cómo comenzó todo.
En el Génesis es también donde Dios se comienza a mostrar al hombre. Es en el Génesis cuando Dios comienza a mostrarse al hombre. Y vimos que realmente en el principio dice, ¿verdad? Y nos está hablando de tiempo, de la palabra principio de Rechid. Y esta palabra se establece 51 veces en el Antiguo Testamento y nos está hablando de tiempo. Y nos dice que en el principio de todo, Dios estaba. Y ahora nos dicen, ¿y quién creó a Dios? ¿Verdad? Muchas veces nos dicen, ¿y quién creó a Dios? No, que a Dios nadie lo creó. Uno de los atributos que nosotros conocemos y que Él nos da a conocer es la eternidad. Que Dios ha estado desde el principio. Eternidad quiere decir que no tiene principio y no tiene fin. Entonces Dios ha estado desde el principio. Y Génesis nos está diciendo que desde el principio, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y solo nos vamos a quedar en el versículo 1, porque la próxima semana también estaremos enseñando alguna teoría que hay, y quiero que junto como iglesia aprendamos, ¿verdad? Que dentro del contexto cristiano también se enseña la teoría de la brecha, que dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis hay millones de años. Entonces es muy interesante porque queremos también saber nosotros qué creemos. ¿Ok? Entonces, si el libro de Génesis nos habla de un origen, del comienzo de todo, para nosotros los cristianos nos sería ilógico hablar del conocimiento de Dios sin creer en la existencia de Dios. Sería muy ilógico hablar del conocimiento de Dios sin creer en la existencia de Dios. Hebreos 11:6 nos dice, voy para allí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, toda persona que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Tiene que tener esa fe, esa actitud. ¿Vale? Porque sin fe lo que nos está diciendo es imposible agradar a Dios. La Biblia describe a Dios como el creador de todas las cosas y también como sustentador de todas las cosas. Dios nos revela su ser por medio de las Escrituras. Dios es el que da comienzo a todo y en Él todo tiene sentido. Así lo hemos estudiado en la carta de Pablo a los Colosenses. Que Él es el creador de todo y en Él es donde todo tiene sentido. Pero dijimos que estamos en un contexto donde también existe la gente atea. ¿Cuántos se han encontrado con ateos? En este contexto hay bastante gente atea, ¿verdad? Y atea significa que no Dios, ¿verdad? No existe Dios. Y la Biblia tiene un nombre para los ateos. La Biblia tiene un nombre para los ateos. En el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. La Biblia le dice el necio que hay necedad en él. ¿Por qué? Porque nosotros, si nosotros vamos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, dice que en vez de adorar al Creador, la gente tenía una noción de la existencia de Dios, porque dice que Dios le reveló al hombre a través de la naturaleza. Porque en el libro Romanos dice que nadie tiene excusa. Todos van a compadecer ante el Señor, sea judío o no sea judío. Vivas en Francia o como vivas en Portugal.
Todos van a comparecer, no hay excusa. ¿Por qué? Porque dice que el poder de Dios es dado a conocer a través de la creación. La creación de Dios habla del poder de Dios y de quién es Dios. Entonces nadie tiene excusa. Pero dice que estos han detenido la verdad. ¿Por qué? Porque en su razonamiento sacaron a Dios y se envanecieron en él, en el razonamiento. Y en vez de optar por seguir a Dios, empezaron ellos a formarse normas. Y esto es lo que ha pasado, lo que estaba hablando un poco antes acerca del humanismo. Hasta el siglo 1500, más o menos, había una teocracia. Era Dios el que gobernaba a través de la iglesia. Y era la palabra de Dios realmente lo que sustentaba en las cátedras, en universidades, en colegios. Pero con el Renacimiento, cuando estuvimos estudiando la historia de la iglesia, vuelve a tener fuerza todo lo que es la ciencia, la literatura, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que el ser humano empieza a decir que todo lo que hay tiene que pasar por su razonamiento y no acepta una revelación externa. No acepta una revelación externa. Y ahí es donde empiezan a tener fuerza todo lo que tiene que ver con la filosofía. Y los hombres empezaron a sacar teorías, filosofías. ¿Cuántos han escuchado la teoría del Big Bang? La teoría del Big Bang nos dice que hubo una explosión, ¿verdad? Y que esa explosión lo que trajo es orden. Y de ahí se empezaron a crear las constelaciones, se empezó a crear el universo, las estrellas empezaron a salir, los montes, el mar, la tierra, todo, a través de una explosión, a través de un choque, a través de un accidente. Pero tú te pones a pensar, jamás un accidente va a traer orden. Jamás. Nunca va a traer orden un accidente, una explosión. Lo que trae es desorden, es caos, pero jamás va a traer orden. Entonces nos han dicho que a través de esa explosión, una célula cayó en el mar y esa célula lo que trae es la vida, el origen de las especies. ¿Cuántos han escuchado la teoría de Darwin? Y nos dicen que aparece una célula y tras esa célula pasa una especie, otra especie, hasta llegar a esta especie, que somos tú y yo. Y que aún falta que esta especie se mejore aún más. Porque esa es la idea de la teoría. Mas nosotros, los cristianos, creemos en una creación espontánea. ¿Verdad? Y es esto lo que nos está hablando el libro de Génesis. El comienzo de todas las cosas. Y nosotros hemos estudiado, yo me recuerdo, era pequeño, pero yo no tenía idea mucho de lo que era la Biblia y tal. Pero yo me acuerdo que cuando estudiaba biología, creo que era, e historia también, me recuerdo que había un dibujo que hablaba acerca de la evolución, que era como un mono que empezaba así, ¿no? Sí, y hasta que parecía un tío así erguido. Y uno estudiaba eso, y el tema es que tú estás recibiendo una información que te estás creyendo, jamás tú la vas a cuestionar. Porque te lo están enseñando en los colegios, donde se supone que te están dando una información verdadera. Pero resulta que cuando ya uno comienza a ser más grande, vamos a decir, y comienza a cuestionar muchas cosas, y comienzas a estudiar, te das cuenta que en realidad la evolución no tiene nada que ver con el cristianismo. Y lo que ha querido la evolución es quitar al cristianismo, si es posible. Quitar la Biblia
y esas fábulas que nos dicen y mitología, que según ellos dicen que el gen existía. Entonces, si nosotros no creemos el primer versículo de la Biblia, vamos a tener muchos problemas con la Biblia. Entonces dijimos que Salmo 14:1 les llama a los ateos y a los que no creen en Dios, ¿cómo les dice? Necios. Necios. La Biblia no quiere demostrar a nadie que Dios existe. Ella lo da por sentado, que Dios está desde el principio de las cosas. Entonces tenemos evidencia de la existencia de Dios. ¿Dónde tenemos esta evidencia de la existencia de Dios? En la creación, en la naturaleza del hombre y en la historia humana. Ahí encontramos evidencia de la existencia de Dios. De estas tres esferas salen 5 evidencias o pruebas de la existencia de Dios. Y vamos a ver 5 argumentos ¿cómo se diría? ¿Racionales? ¿Está bien? ¿Sí? ¿O racionales? Racionales. 5 argumentos racionales acerca de la existencia de Dios. Y el primero es la causa y el efecto. Todo efecto tiene una causa. ¿Sí o no? Todo efecto tiene una causa. La semana pasada tuvimos, si se recuerdan, teníamos un cochecito ahí puesto con misiones. Luego había un cartel aquí que decía yo voy a misiones. Imagínate que tú entras y miras esas cosas y dices, ay, esto se apareció solo. Esto ocurrió solo aquí. ¿Verdad que nosotros no pensamos así? Lo primero que hacemos cuando entramos a ver eso dijimos, oye, ¿quién lo habrá hecho? ¿Sí o no? Sí. Porque siempre en un efecto hay una causa. Todo efecto debe tener una causa. El universo es un efecto y por lo tanto debe haber una causa. Si seguimos esta secuencia, deberíamos llegar a un principio del todo. Ya llega el principio donde a veces nos dicen, ¿qué había primero? ¿La gallina o el huevo? ¿Sí, no? ¿La han escuchado, no? No, el huevo. El huevo, dicen algunos. Sí, el huevo. ¿Quién puso el huevo? La gallina. ¿Y de dónde salió la gallina? De un huevo. ¿Quién puso el huevo? La gallina. Y así, ¿no? Entonces, todo efecto tiene una causa. Y ahí nosotros vemos un argumento de la existencia de Dios. Nosotros vemos la creación. Vemos que hay una creación como tal y decimos, hay una causa. Y esa causa es Dios. Amén. Segundo argumento, el diseño. Tanto el diseño como la belleza del universo son evidentes en este. La belleza y diseño implican la presencia de un diseñador. ¿Verdad? Si nosotros miramos, como a veces he dicho, la catedral tan bonita que hay aquí, ¿no? Que es la Sagrada Familia, ¿verdad? La iglesia esta. Y es muy bonita, ¿no? ¿Qué es lo que hace uno cuando viene gente a ver Barcelona? Le lleva aquí a pasear porque es una de las, vamos a decir, de las culturas preciosas que hay aquí en Barcelona, ¿no? Para visitar. Pero a nadie se le pasa por la cabeza decir, no, eso se hizo solo. Eso ahí había una piedra y que poco a poco se fue formando con la lluvia y mira lo que salió. Uno no piensa, uno ve el diseño tan bonito y dice, oye, ¿cómo se lo habrán currado? ¿Sí o no? Porque eso es lo que realmente hace el diseño. Detrás de un diseño siempre hay una mente inteligente. Entonces, con el diseño del universo tan bonito, tan perfecto, nosotros creemos que hay una mente inteligente detrás de él. Y este es el argumento del diseño inteligente.
La naturaleza del hombre. Tercer argumento. La naturaleza moral en el hombre, el sentido del bien y del mal. Sabe que hay una conducta recta que debe seguirse. El hombre sabe que hay una conducta recta que debe seguirse. ¿De dónde lo aprendió? Es algo natural. Una conducta errónea que debe evitarse. El hombre sabe que hay una conducta errónea que no debe hacer. ¿De dónde lo aprendió? Es algo natural. Hay una ley moral puesta en él que se llama conciencia. Todos tienen conciencia, por más animal que lo veas. Tienen conciencia. Pero el hombre posee el libre albedrío, que es capaz de desobedecer a Dios. Entonces, existe un legislador que ha señalado un nivel de conducta para el hombre y ha hecho la naturaleza del hombre entender ese nivel. ¿Vale? El pecado ha oscurecido y endurecido la conciencia del hombre y borrado casi de su ser ese sentido de ley. Lo ha borrado. Hay gente que puede hacer lo bueno y puede hacer cosas correctas. Pero en sí, el pecado ha borrado esa ley, lo ha quitado. Porque el pecado lo que ha hecho es ha contaminado al hombre. Lo ha enfermado. Pero vuelvo a decir, por más animal que lo veas, dirían por ahí, sigue siendo imagen y semejanza de Dios. La naturaleza del hombre, un ser responsable y llamado a rendir cuenta, muestra a un legislador detrás de él, que éste recompensará buenos y castigará malos. El hombre desea ardientemente de algo que apague su sed. Ardientemente. Por eso dice en Romanos que en vez de adorar al Creador, adoraron a las criaturas. Porque la existencia de Dios que hay en el hombre le lleva a adorar algo. El tema es que se desenfocaron y en vez de adorar al Creador, empiezan a adorar a la vaca, empiezan a adorar a un gato, empiezan a adorar a criaturas antes que al Creador. ¿Cuántos llevamos? 3 argumentos. Cuarto argumento, la historia. La marcha de los acontecimientos en la historia mundial proporciona pruebas de que existe una fuerza y una providencia que los rige. Sobre todo el trato de Dios con las personas evidencia su participación activa en los asuntos del hombre. Se ve que históricamente Dios siempre ha estado relacionándose con el hombre. Históricamente. Siempre Dios se ha estado relacionando con el hombre. Cuentan una historia en el siglo XIX de un cristiano. Este cristiano se llamaba, perdón mi inglés porque ya saben que no es muy fluido, Charles Priest. Y dice que este creyente estaba predicando la palabra del Señor y mucha gente se estaba convirtiendo, pero también habían ateos. Y se levanta un ateo, Charles Bradlaugh, y se levanta este ateo y le propone un debate a este creyente. Y le dice que tengan un debate acerca de la existencia de Dios y la no existencia. Y este creyente le dice, vale, pero vamos a hacer algo, le dice. Porque en realidad vamos a tener un debate entre palabras, ¿no? Entre argumentos y tal, y ¿qué sacamos? ¿No? ¿Qué vamos a...?
vamos a hacer algo más. Dice, mira, en este debate yo voy a traer 100 personas y tú vas a traer 100 personas. Esas 100 personas que vamos a traer cada uno van a contar de qué ha pasado en sus vidas cuando por ser la existencia de Dios ha llegado a tocar su ser. Y tú vas a traer 100 personas que el ateísmo hayan afectado de una forma positiva en su ser. Y dice, bueno, no traigas, si no tienes 100, trae 50, le dice el creyente. Y si no tienes 50, bueno, trae 30, no, trae 20 o trae 1. A la final se dice, cuenta la historia, que no se hizo el debate. No llegó el ateo al debate. Porque aquí me detenía yo a pensar. Y el mayor argumento que pueda haber para la existencia de Dios es tu experiencia personal. Es lo que tú has experimentado. Porque a ti te pueden traer un montón de argumentos, pero lo que no te van a arrancar es lo que tú has vivido. Jamás te lo van a arrancar. Entonces la historia cuenta de que Dios siempre en el tiempo se ha estado relacionando con el hombre, ha estado interviniendo. Y otro argumento es la creencia universal. Dicen los misioneros y los antropólogos, porque son los que estudian al hombre, dicen que en toda cultura siempre ha habido una creencia religiosa, una creencia a Dios, mundialmente. Entonces, la creencia universal que hay nos habla de que hay un Dios. Hay un Dios. La creencia en la existencia de Dios se ha esparcido tanto como la raza misma. Aunque no viene enfocada, como decíamos, en gran parte es muy supersticiosa. Y es lo que nos hablaba Romanos 1:21, que adoraron a las criaturas antes que al Creador. Esto nos demuestra que el hombre es un ser religioso que debe tener un objeto al que adorar o rendir culto. Esa inclinación religiosa no se encuentra en las criaturas inferiores de la creación, solo en el ser humano. Entonces son 5 argumentos, vamos a decir, racionales, que nos pueden demostrar la existencia de Dios, de que hay un Dios. ¿Verdad? Algunos dicen, los creyentes no creemos en una creación de hace millones y millones y millones y millones y millones y millones de años, sino creemos en una creación más nueva. Y dice, me hizo gracia porque cuentan, dice que uno le preguntó a un ancianito, le dice, ¿y qué estaba haciendo Dios antes que creara el universo? Y el ancianito no es una respuesta bíblica que le dio y le dijo, estaba haciendo el infierno para los curiosos. Entonces, Dios siempre ha estado allí. Por eso que es importante cuando nosotros vamos a comenzar a abrir las Escrituras y nos vamos a encontrar con Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si no crees esto, vas a tener un gran problema con la Biblia. Porque, vuelvo a decir, la Biblia no es un libro científico, a pesar que la ciencia aún no puede descartar lo escrito ahí. La Biblia no quiere argumentar la existencia de Dios, porque la Biblia presenta a Dios como que Él está desde el principio. Entonces no quiere demostrarle a la gente la existencia de Dios, no. La Biblia no quiere demostrar eso. La Biblia da por sentado. Entonces la creación prueba la existencia de Dios. La Biblia prueba la existencia de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo probó la existencia de Dios.
Entonces, estas 7 palabras que tú encuentras en el versículo 1 son el fundamento de todo lo que sigue en la Biblia. Dios creó los cielos y la tierra. De la nada, Dios creó todo. Pero ¿qué nos quiere decir la sociedad? No hay Dios. Pero la verdad es que sí hay Dios. Nos han querido hacer creer que el universo existe a través de una explosión. Pero no ha sido así. Y que una célula comenzó a dar origen de las especies. Y que tú y yo somos consecuencia de un desorden. Y luego nosotros nos parecemos más a un mono. Eso es lo que nos han querido decir. La teoría de la evolución. Y hablaremos, el próximo domingo hablaremos un poquito de la teoría de la evolución. Entonces nos han dicho que todo está encapsulado en millones de años y que hay que creerlo. No los pueden comprobar, pero hay que creerlo. Con tal de sacar a Dios del universo y evitar cualquier responsabilidad de parte del hombre, lo quieren hacer. Quieren quitar toda responsabilidad de sus vidas. Porque si hay un Dios, hay un legislador. Si hay un legislador, hay un juez. Y si hay un juez, va a haber un juicio. Pero si sacamos a Dios, no hay nada. Que tú digas que no hay Dios no significa que Dios no existe. A pesar de ver estos argumentos, el creyente no depende de ellos. Nuestra convicción de la existencia de Dios depende de aceptar con fe la revelación que de sí mismo ha hecho Dios en las Escrituras. Amén. ¿Qué nos dice Hebreos 11:13? 11:3, perdón. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El creyente por la fe cree esto, que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros creemos que Dios es un creador de todo. Viendo la expresión cielo y tierra, se refiere todo lo de arriba, todo lo de abajo, ¿verdad? Pero en realidad, Job 11:7, si tú vas a 11:7, Job 11:7, dice el amigo de Job, le habla a Job y le dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. ¿Será que nosotros llegaremos a conocer y a entender a Dios? Si tiene estas magnitudes. Si tú vas a lo profundo del Seol, hasta allí llega. Si vas a las alturas, hasta ahí llega. ¿Tú crees que yo y tú vamos a comprender a Dios? Romanos 11:33 nos dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de las ciencias de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios, a la verdad, es incomprensible, pero a la vez Él es conocible. Dios es incomprensible, pero a la vez conocible. Lo incomprensible que puede ser Dios, ¿lo vamos a entender? No. Pero Dios quiere que le conozcamos. Hebreos 1, del 1 al 3, dice que habiendo hablado muchas veces Dios a través de los profetas, Él quiso hablar y darse a conocer. Juan 1:18 nos dice que el Hijo le ha dado a conocer. Y Romanos 1:19 al 20 dice que Dios dio a conocer sus atributos por medio de la creación. Una actitud humilde es la
vida que el hombre debe tener ante su Creador. Una actitud humilde. El argumento más sólido que tú vas a creer es lo que has experimentado de Dios. Es lo que ha producido el Evangelio en ti con un nuevo nacimiento. Ningún argumento podrá arrancarte tu experiencia personal con Él. Conclusión. Romanos 11, 17. Romanos 11, 17. Nos dice, pues si algunas de las ramas fueron... No sé. Sí, estoy en Romanos 11, Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio es por fe y para fe. El Evangelio tú lo aceptas por fe, como dijimos en hebreo. Por fe creemos que Dios creó el universo. Por fe lo aceptamos. Y por fe nosotros vamos a empezar a andar en el Evangelio. Por fe nosotros abrazamos la Biblia como la palabra de Dios. Le damos una autoridad máxima y creemos que es la verdad absoluta. Aunque han habido y habrán ateos que quieran negar la existencia de Dios, aún no pueden ni podrán derribar esta verdad. Dios ha existido desde el principio. Por Él y para Él han sido hechas todas las cosas, visibles e invisibles. Queriendo confrontar a Dios y su palabra con teorías ilógicas, irracionales y perversas, con el fin de no tener a nadie a quien rendirles cuentas, pero nosotros sabemos que habrá un juicio. Primera de Pedro 3:15, y quiero terminar. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y por eso que nosotros enseñamos de esta manera la Escritura, y por eso que vamos a lo mejor lentos verso a verso, porque queremos que cada persona entienda también de una manera razonable que el Evangelio no es sustentado de la nada, sino que si tiene más de 2000 años el cristianismo es porque tiene unos fundamentos profundos. Y si hasta el día de hoy no han podido terminar la Biblia, cerrar las iglesias y acabar con el cristianismo, es porque el Evangelio tiene un fundamento muy profundo. Pero nosotros como iglesia debemos estar preparados para dar razones de nuestra fe. Nosotros debemos estar preparados para responder a las preguntas que tienen las personas. Amén. Entonces a eso se le llamamos la apologética, ¿verdad? Nosotros debemos hacer también apología. Y debemos estudiar las Escrituras y debemos ser, podríamos decir, educados en ella. Por eso el discipulado, por eso de las prédicas que queremos que sean de esta manera. Para que nosotros podamos tener respuesta. La pregunta es, ¿crees que Dios existe? Como le decía yo a algunos, ¿por qué lo crees que existe? ¿Por qué crees que existe? ¿Crees el versículo 1 de Génesis 1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Crees que es Dios quien creó todo? Los mejores argumentos que puedes dar de la existencia de Dios, para mí, es tu manera de vivir. El mejor argumento que le puedes dar a otro de la existencia de Dios es tu
que ellos vean que hay algo muy diferente en ti. Y es el mayor argumento. Conocer al Dios de tu salvación es importantísimo. Conocer a quien te salvó es importantísimo. No solo ser personas sensoriales, sino que también poder ser personas que razonan, que razonamos y pensamos, y nos preguntamos y nos cuestionamos. Tu relación personal con Dios te mantendrá fresco en todo esto. Si tú tienes una relación con Dios, como hablábamos el viernes, profunda, en la cual Dios está hablando verdades profundas, en la cual Él está hablando de verdades que Él quiere que tú sepas, para que tengas una vida de cristiano victoriosa. Es a través de nuestra relación personal con Él. Es el mayor argumento que nosotros podemos presentar ante la sociedad. Vidas transformadas por el poder del Evangelio. Vidas que antes vivían en oscuridad. Maridos que antes eran infieles. Maridos que antes golpeaban a su esposa. Maridos que las trataban como sea. Pero que hoy en día las ponen en un lugar de eminencia, les respetan, les cuidan. ¿Qué argumento se podrá levantar contra eso? De vidas transformadas por el Evangelio. Hombres que su Dios era el dinero. Hombres que vivían trabajando, que no pasaban tiempo con sus hijos. Pero vino el Evangelio en sus vidas y les abrió los ojos. Y empezaron a tratar bien a sus hijos. Y empezaron a darle importancia a lo que sus hijos decían. Y empezaron a vivir de una manera diferente. Empezaron a darle lugar a la familia. Empezaron a dar gracias a Dios en la mesa, al comer. En las reuniones familiares se tomaban un tiempo para hablar de Jesús. No hay mayor argumento que este. Que una vida desordenada pasa a ser algo tan ordenado. Que una vida en oscuridad pase hoy en día a resplandecer delante de otros. En esta mañana yo les quiero llamar e invitar a que podamos reflexionar en esto. ¿Cuánto nos ha afectado el Evangelio a nosotros? ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuántas cosas han sido mutadas? ¿Cuántas cosas han sido transformadas por el poder del Evangelio en nuestras vidas? No hay mayor argumento. Ya nos pueden presentar al Big Bang, a la teoría del mono y a la teoría que quieran. Pero decirme que lo que yo he experimentado dentro de mi ser, que lo que yo era y lo que ahora soy, no hay teoría.